desde la perspectiva de la salvación, que es redención, que es redimir a un pecador. Quiero que notemos un texto bíblico que está en el libro de Génesis. Génesis 1:27 al 28. Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28. Dice: y creó Dios al hombre, y a su imagen, y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y les bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pregunto, según este texto bíblico, ¿quién sería el administrador o el gobernante de esta tierra? ¿A quién se le fue entregado? A Adán y Eva. ¿Estamos de acuerdo en eso? Él iba a ser como el administrador, el gobernante. ¿Saben qué es un administrador? ¿Entienden esa palabra? Correcto, exactamente. El libro de Salmos capítulo 8, Salmos 8, inclusive no son capítulos, no, que son salmos. Salmo 8, versículo 3 al 8, nos dice cuál es la función que iba a desempeñar Adán y Eva en este planeta. El libro de Salmos 8, versículo 3 al 8, dice lo siguiente. Está hablando de la creación de este planeta. Y dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa sobre los senderos del mar. ¿Notaron lo que dice este texto? Que Adán y Eva fue coronado como un rey que tendría que administrar este planeta Tierra. Dice que fueron puestos a sus órdenes toda la vegetación, los animales, todo lo que exista en este planeta fue dado ¿a quién? A Adán y Eva. ¿Para qué? Para que lo administrara y lo sojuzgara. En otras palabras, el gobernante o el representante de esta tierra, ¿quién tenía que ser? Adán. ¿Estamos de acuerdo? Adán sería el rey, porque aquí dice, lo coronaste de honra y gloria. ¿Entienden esa palabra? ¿A quién es que se corona? A los reyes, un rey. Adán y Eva sería el gobernante terrenal de esta tierra. Un gobernante, podemos llamar así, un rey. Lo interesante es, hermanos, que cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán y Eva cayeron en desobediencia, pasó algo. Pongan mucha atención, amigos y hermanos. Cuando Adán y Eva pecaron, pasó algo. Ellos se constituyeron en esclavos, y este planeta que era de ellos pasó a ser el gobernante Satanás. ¿Me estoy dando a explicar? Cuando Adán y Eva pecaron, ellos le pasaron automáticamente el gobierno de este planeta a Satanás. Y no solamente el gobierno de este planeta, sino que también ellos se constituyeron en súbditos de Satanás. ¿Me estoy dando a explicar? Vamos a leer una cita que está en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Observen cómo dice Pedro aquí, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19.
dice lo siguiente, hablando de los judaizantes, de los falsos maestros, Pedro dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo ¿del qué? Del que lo venció. Pregunto, ¿quién venció a Adán y Eva? ¿Quién los venció? Entonces ellos automáticamente pasaron a ser ¿qué? Esclavos. ¿De quién? De Satanás, según este texto. Y no solamente ellos, sino que todo el planeta, todo lo que había sido entregado para ellos pasó a ser ¿de quién? De Satanás. Claramente, como dice el apóstol Pedro. Vamos a leer una cita bíblica donde corrobora esto, donde el mismo Satanás dice de que a él le entregaron estos reinos del mundo. Vamos a leer Lucas capítulo 4, versículos 5 al 7. Lucas capítulo 4, versículos 5 al 7 dice lo siguiente. Aquí está hablando de la tentación de Jesús cuando fue tentado en el desierto. Una de esas tentaciones, miren cuál fue. Lucas capítulo 4, versículos 5 al 7, dice lo siguiente: y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿El qué le mostró? Los reinos de la tierra. Y dijo el diablo, esto lo está diciendo el Satanás a Jesús, le está diciendo esto: a ti te daré toda esta potestad, o todos estos reinos, y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregados. ¿Quién se los había entregado a él? ¿Están conmigo, hermanos y amigos? ¿Quién se los había entregado? Adán. Porque a mí se me han sido entregados, y a quien quiero se los doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. ¿Saben qué estaba diciendo Satanás? No tienes necesidad de venir a morir en la cruz del Calvario. No hay necesidad de que pases por ese sufrimiento. Solamente te la voy a poner fácil. Adórame. Tan siquiera adórame un poco, y yo te daré todo esto que yo le quité a Adán. Interesante lo que está diciendo Satanás, ¿va? Le mostró Satanás todos los reinos del mundo, los palacios, todo, lo que era legalmente de Adán. Pero ahora Satanás dice: si me adoras, yo te lo daré sin necesidad que vayas a morir en la cruz del Calvario, que pases esa vergüenza fácil. Porque Satanás lo que quería de que Jesús no fuera a morir en la cruz del Calvario, porque si Jesús moría, ¿qué pasaría con él? Quedaría derrotado y exhibido ante todo el universo que Satanás era un difamador, un calumniador y un homicida y un padre de mentira. Satanás es astuto, hermanos. Quería entregarle los reinos de este mundo que él había usurpado o ganado por medio de una trampa y un engaño, dárselos a Jesús sin necesidad de ir a morir en la cruz del Calvario. ¿Quién se los había entregado a Satanás? Adán y Eva. Ahora, mire qué interesante lo que dice Elena de White en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 377. Mensajes Selectos, tomo 1, página 377, párrafo 2, dice lo siguiente. Hermano, esto es tremendo lo que voy a leer, hermano. Mire lo que dice Elena de White. Toda la familia humana ha transgredido la ley de Dios. Y como transgresores de la ley, los hombres están arruinados sin esperanza. ¿Cómo está la humanidad? Arruinados sin esperanza. Pues son enemigos de Dios y sin vigor para hacer nada bueno. La mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Romanos 8:7. ¿Qué dice la hermana Elena de White aquí? Que por culpa de Adán, la humanidad se quedó ¿qué? Arruinada, sin fe y esperanza. Tremenda cita. Es interesante que nosotros nos hemos hecho cautivos de Satanás y estamos arruinados sin esperanza. A menos de que Jesús intervenga. Si Jesús no interviene, nos llegaríamos a extinguir como los dinosaurios. Y aquí vamos a ver una hermosa profecía de cómo la
poderosa mano divina interviene para salvar al pecador perdido sin esperanza en este mundo. Vamos a ver una profecía tipológica que encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Sabe, hermano? Que todo el Antiguo Testamento es profecía. Las historias, preceptos, mandamientos son profecías compactas que hablan del Mesías. Pero vamos a ver una profecía tipológica que nos enseñan acerca de cómo la manera que Jesús o el Padre por medio de Jesús redime al pecador. Y no solamente el pecador, sino que redime aquello que fue perdido, que era esta tierra. Vamos a ver de qué manera Dios nos redime. Porque el tema se llama la redención en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver una profecía compacta que encontramos en la ley mosaica. ¿Saben, hermanos? Que en las leyes del pueblo de Israel habían unas leyes muy interesantes. Que estas leyes, si nosotros las leemos superficialmente, podemos decir, bueno, estas leyes solamente eran para el Antiguo Testamento, leyes teocráticas. Pero cuando uno ve una dimensión profética y apocalíptica del plan de salvación, la mente le empieza a pensar diferente y la Biblia le empieza a ver desde una perspectiva diferente. Notemos una profecía o una ley que estaba en la ley mosaica. Mire qué interesante. Levítico capítulo 25, versículo 25. Tomen nota. Mire cuál era esta ley. Qué interesante esta ley. Ley de redención se le conoce. La ley de redimir. ¿Ya está conmigo? Levítico capítulo 25, versículo 25. Dice lo siguiente. Cuando tu hermano empobreciere y se vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y lo rescatará. Otras versiones dicen, lo redimirá. ¿Qué decía esta ley? Si alguien estaba pobre y por alguna circunstancia se vendió, no es que lo compraron, sino que él se vendió algo de su posesión, entonces ¿quién lo podía rescatar? Su pariente más próximo lo rescatará. Y vendrá y lo rescatará lo que su hermano hubiere vendido, lo rescatará. No era él que se iba a rescatar, sino que su pariente más cercano lo iba a rescatar. Y los versículos 47 al 49 nos dan otro pincelazo más amplio. Mire qué interesante. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero, ¿quién iba a comprar? ¿Quién lo iba a comprar? El forastero, alguien extraño, muy interesante eso. Al forastero o al extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. ¿Quién lo rescatará? Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o su hijo, o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se podrá rescatar. Pero en este caso, Adán y Eva, ¿qué es lo que les había quedado para que se pudieran rescatar ellos mismos? Nada, porque todo se lo habían pasado ¿a quién? A Satanás. Aún ellos mismos se pasaron a ser ¿qué? Súbditos de Satanás por el pecado de haber quebrantado la ley. Qué interesante, hermano. Pero la ley de Dios decía de que cuando alguien se hubiera vendido y se hubiera vendido su posesión, solamente había una alternativa de poder rescatarse esa persona, y lo que había vendido era de que un pariente más próximo, más cercano, podría rescatarlo, ya sea su tío o su hermano. Qué interesante esta profecía, hermanos. Saben de que esto no es solamente una ley para el pueblo de Israel. Este mandamiento tenía una dimensión profética y apocalíptica del plan de salvación. La Biblia enseña de que nosotros estábamos sumidos en la angustia del pecado y solamente un hermano más cercano a nosotros tenía la potestad de rescatarlo. No fue ni nuestro tío, no fue ni nuestro abuelo, porque en la familia de Dios no hay abuelo, ni tío, ni hermanastros, solamente hay padres e hijos, y solamente un pariente más cercano tuvo la potestad de rescatarlos. ¿Y saben quién fue? Cristo Jesús. ¿Saben que en la Biblia a Jesús se le llama que es nuestro hermano? Vamos a ver una cita en el libro de
de Hebreos, capítulo 2, versículo 11, donde nos dice que Jesús es nuestro hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que en el cielo tenemos un hermano. ¿Podremos decir que es nuestro hermano mayor? Amén. Sí. O sea, con toda autoridad nosotros debemos de decir que Jesús es nuestro hermano. ¿Sí? Miren lo que dice Hebreos 2:11, dice, porque el que santifica a los que son santificados. ¿Quién los santifica? Cristo. De uno son todos, por lo cual no se avergüenza, ¿qué? De amar los hermanos. Jesús no se avergüenza de amar los hermanos. Él nos rescató. Él era nuestro pariente más cercano que nos rescató. ¿De qué nos rescató? Del pozo de la desesperación del pecado. Mire cómo describe la Biblia la condición del hombre. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 11 al 14. Romanos 3, versículo 11 al 14 dice, porque no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. ¿Sabe qué significa la palabra todos, hermano? ¿Usted sabe qué significa la palabra todos? Por lo menos dijera, muchos se desviaron. Hubiera una sección, pero aquí dice, todos se desviaron. ¿Pablo está metiéndolos a todos en un mismo costal? ¿Sí? ¿Está Pablo metiéndolos a todos en el mismo costal? Sí, aquí dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien ni siquiera uno. Oiga, no hay ni siquiera uno. Y mire cómo presenta Pablo la condición del hombre. Sepulcro abierto su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Es deplorable la condición de la humanidad? ¿Es deplorable la condición del hombre? Sí. ¿Era necesario que nuestro pariente más cercano, nuestro hermano más cercano, los pudiera rescatar? Sí, porque según Pablo dice que estábamos arruinados sin esperanza. La sierva del Señor dice que también la humanidad estaba arruinada sin esperanza, a menos que Dios interviniera. Mire cómo dice Pablo en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 3, la humanidad sin Cristo. ¿Cuál es la condición de la humanidad sin Cristo? Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 dice Pablo. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 dice, y Él os dio a vosotros vida cuando estaban muertos. ¿En qué dice? En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire. Pregunto, hermano, antes de encontrarnos con Cristo, ¿de quién éramos esclavos, según Pablo? ¿Ah? ¿Quién los dominaba para donde él quería? ¿Quién los dominaba? ¿Ah? ¿Quién los llevaba para los bailes? ¿Quién los llevaba para los burdeles? ¿Quién los llevaba? ¿Ah? Interesante, mire cómo dice. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que hoy opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza, ¿qué dice? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Tremendo. Mire qué interesante como dice Elena de Guay, hablando de la condición del hombre. La humanidad sin Cristo, ¿cuál es la condición? Joya de los Testimonios, tomo 2, página 106. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 106 dice, el hombre es cautivo de Satanás y está naturalmente inclinado a seguir sus sugestiones y cumplir sus órdenes. Pregunta, hermano, ¿hay opción? ¿Un esclavo tiene opción? Un esclavo puede decir, no, hoy no. No. Aquí dice, vas a hacerlo. Le puedo poner un ejemplo. El pueblo de Israel en Egipto, ¿ustedes creen que podía guardar el sábado el pueblo de Israel en Egipto? ¿Podían comer lo que les daba la gana? ¿Por qué? Eran esclavos. Hasta la pregunta es hipotética. Podían decir los israelitas, no, faraón, hoy no vamos a hacer ladrillo, hoy es día sábado, vamos a glorificar a Dios. ¿Podían hacer eso los israelitas?
Interesante, me estoy dando a explicar, hermano. Sin Cristo, el ser humano está perdido y sin esperanza en este mundo, porque somos cautivos, fuimos vendidos al pecado, somos vendidos al pecado. Muy interesante eso. Ahora, la pregunta es, ¿podemos hacer algo para libertarnos de eso nosotros? ¿Por nosotros mismos podemos hacer algo nosotros? ¿Creen ustedes de que por nosotros mismos podemos libertarlos de esa esclavitud del pecado? ¿Podemos libertarlos? ¿Ah? Ya vimos de que el esclavo no podía libertarse, tenía que libertarlo ¿quién? Su pariente más cercano. Nosotros no podemos libertarlos por nosotros mismos. Oiga lo que dice el libro Camino a Cristo, página 18, dice: es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo del pecado. ¿Podemos escapar? ¿Podemos escapar del hoyo? Imposible. Pareciera que ese hoyo es tan profundo que le han echado ¿qué? Grasa, que entre más queremos salir, más los deslizamos. Es imposible. Tiene que haber alguien que los tire una cuerda para sacarlos de ese hoyo. ¿Sí o no? Mire cómo dice: es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo del pecado en el que estamos sumisos. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. ¿Quién podrá sacar limpio de lo inmundo? Ninguno. El ánimo carnal es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Pregunto, ¿una persona sin Cristo puede obedecer la ley de Dios? ¿Se puede obedecer la ley sin Cristo? ¿Ah? Y saben, este es el centro del problema. Una persona sin Cristo no se va a sentir feliz en guardar el sábado, va a sentir una carga. Una persona sin Cristo se va a sentir incómoda en el cielo. ¿Usted cree que Dios puede llevar a un pecador al cielo? Se va a sentir incómodo. Al cielo van a ir ex pecadores. ¿Me entienden esa palabra, ex pecadores? Los que fueron transformados y redimidos por la sangre de Cristo. Imagine que Dios se llevara al cielo a un drogadicto allá. Va a ser un infierno, un martirio, porque ya no va a haber ¿qué? Marihuana. Si queremos ser santos en el cielo, tenemos que ser santos ¿a dónde primero? Pero ¿quién es el único que puede libertarlos del hoyo del pecado? ¿Quién es el único que puede redimirlos? La única forma de ser redimidos es que nuestro hermano mayor nos rescate. Aquí dice: la educación, la cultura, el ejercicio de voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero no tienen poder para salvarlos. Pueden producir una corrección externa en la conducta, pero no pueden cambiar el corazón. Lo que está diciendo aquí Ellen White es que podemos ir a las mejores universidades, podemos ir a las mejores cátedras, podemos ir donde los mejores psicólogos, a las mejores escuelas, pero eso jamás lo va a cambiar. Tremendo, ¿no? Jamás. Debe haber un poder que obre desde el interior. ¿Quién es el único que puede meterse adentro de su corazón y el mío para cambiarlo? ¿Quién es el único? Pueden producir una corrección externa en la conducta, pero no pueden cambiar el corazón. No pueden purificar las fuentes de la vida. Debe haber un poder que obre desde el interior. ¡Qué poderosa cita! Una vida nueva de lo alto. Bueno, ¿y cómo hacemos eso entonces, pues? ¿Cómo hacemos para libertarlos del pecado? Mire qué interesante lo que Jesús dijo: a menos que el hombre nazca de nuevo, no podrá ver el reino de los cielos. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Permitir de que Jesús more en nuestras vidas para que Él haga de nosotros una nueva criatura. Porque sin nacer de nuevo, nadie podrá ¿qué? Entrar en el reino de los cielos. Vamos a leer una cita muy interesante que está en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 36. Y les voy a colocar el contexto de esta cita. En San Juan capítulo 8, Jesús tuvo un debate, pero bien encarnizado, con los fariseos. Y me llama la atención que siempre que Jesús se encontraba con los fariseos no era para charlar, era siempre para discutir. Así que no se aflija de las discusiones en la iglesia, porque las discusiones son buenas. ¿Oyeron como dije? Siempre que Jesús se encontraba con los fariseos era para saludarse o para charlar, era para chocar y tener grandes debates.
En el libro de San Juan, capítulo 8, encontramos un gran debate, pero caliente. Los fariseos le dicen a Jesús: nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Saben qué estaban diciéndole a Jesús o insinuándole? ¿Saben qué estaban diciéndole? Tú sí eres hijo de fornicación, porque como ellos creían de que eso era imposible, que él hubiese nacido por obra del Espíritu Santo, o que hubiese sido engendrado por el Espíritu Santo. Ellos no creían, los fariseos. Entonces, los fariseos tenían ese concepto que Jesús había nacido de fornicación. Nosotros no somos hijos de fornicación. En otras palabras, tú sí eres hijo de fornicación. Miren lo que le están diciendo a Jesús. Nosotros tenemos un padre que es Abraham. Y tenemos un padre que es Dios, le dicen los fariseos a Jesús. Pero ¿saben qué es lo que estaban tramando? Matarlo. ¿Creen ustedes que absurdo? Ellos se creían de que eran hijos de Dios y que eran hijos de Abraham, pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que estaban tramando? ¿Cómo matarle? Pero a Jesús, me imagino, según la conversación que tuvieron, yo me imagino que Jesús se enojó y les dijo: ni Abraham es su padre, ni Dios es su padre. ¿Saben quién es el padre de ustedes? Su padre es el diablo, les dijo, San Juan 8:44. ¿Cómo? Bueno, que no eran líderes religiosos, pues. Que no eran los sacerdotes y los líderes del pueblo, pues. Si eran líderes del pueblo, ministros del pueblo, Jesús les hubiera dicho: ustedes son hijos de Dios. ¿Pero qué les dijo? Ustedes no son hijos de Dios, ni Abraham es su padre. ¿Ustedes son hijos de qué? Pregunto, amigos y hermanos, ¿es posible que yo sea miembro de la iglesia y seguir siendo hijo del diablo? ¿Sí o no? Sí. ¿Me están comprendiendo, hermanos, lo que quiero decir? Yo puedo ser miembro de la iglesia, pero si no he nacido de nuevo, ¿de quién sigo siendo hijo? Ahora, mire Jesús lo que les dijo en San Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, ¿seréis qué? ¿Quién es el único que les puede libertar del pecado? Jesús. Él es el único. ¿Estamos de acuerdo? Según de Corintios 3:17, Pablo hablando acerca de la libertad en Cristo. Según de Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿ahí qué? Libertad. Pregunto, ¿yo puedo ser miembro de la iglesia y no tener el Espíritu? ¿Sí? ¿O todos los que se bautizan tienen el Espíritu de Dios? ¿Ah? Tengamos cuidado con eso, porque una cosa es ser miembro de la iglesia y otra cosa es estar unido a Cristo. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es ser miembro de la iglesia y otra cosa es que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Son dos cosas muy diferentes. La única forma de poder libertarlos de la esclavitud del pecado es cuando Cristo mora en el corazón por la fe. Esto significa, hermano, que no hay ninguna excusa para el pecado. No importa qué tendencia, qué debilidad, no importa qué pecado o qué problema existe en el ser humano, en Cristo hay poder para ser libre. No hay ninguna excusa. Así como el homosexual puede ser libertado, así también un borracho, un adúltero o cualquier vicio o tendencia al pecado puede ser vencido con el poder del Espíritu Santo. No hay ninguna excusa, y el mayor ejemplo fue nuestro Señor Jesús. El sábado vamos a hablar de eso, de la naturaleza humana de Jesús. ¿Por qué Jesús venció? ¿Cuál fue el éxito de Jesús? ¿Será que Jesús venció como Dios o como hombre? No se vayan a perder el último tema, hermano. Poderoso tema que he preparado para el sábado. La Biblia dice que en Cristo hay libertad. Otra cita, Gálatas capítulo 5, versículo 13 al 14. Gálatas capítulo 5, versículo 13 al 14 dice Pablo: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste ¿qué? Llamado. Es posible que lo volvamos, es posible que hay posibilidad de poder volverlos a tornar en esclavos. ¿Es posible? ¿O creemos en la doctrina salvo siempre salvo? ¿Saben qué? Esas doctrinas diabólicas. Si usted cree en Dios, usted puede tener la mujer que quiera y puede hacer lo que usted quiera porque usted ya cree en Dios. Salvo siempre salvo. Pregunto, ¿es posible que los podemos tornar de nuevo en esclavos? ¿Hay posibilidad de todo? ¿O ya después ya somos libres y ya no existe posibilidad de poder? Sí. ¿Sabe qué es lo que dice la Biblia? Miren lo que leamos. Gálatas capítulo 5, versículo 13 al 14.
Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis esa libertad como ocasión para la carne. ¿Notaron, hermanos? ¿Ah? Debemos de velar. Debemos de velar porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente. Sí. No uséis la libertad como pasión, como para ocasión de la carne, sino que servíos por amor unos a los otros, porque toda la ley en esto se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La única alternativa es de que vayamos a Cristo, hermanos. Aferrémonos de la mano de Jesús por la fe, porque solamente en Jesús puede haber victoria sobre el pecado. La Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 22 al 25, dice: miradme a mí todos los términos de la tierra y sed salvos, porque yo soy Dios y no hay más, porque mí mismo hice juramento. De mi boca salió palabra de justicia y no será revocada. Que a mí se doblará ¿qué? Toda rodilla y jurará toda lengua y se dirá de mí: ciertamente Jehová es nuestra ¿qué? Justicia. ¿A dónde encontramos la justicia perfecta para nuestra vida espiritual y para nuestra victoria sobre el pecado? Solamente la encontramos en Cristo, que es Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos de los que están aquí quieren decirle: Señor Jesús, ayúdame, Señor, ayúdame a creer por fe en ti y a aferrarme de tus méritos, que es la única solución al problema del pecado? Yo quiero ver a nuestros amigos y hermanos que se pongan de pie como una muestra de gratitud y de petición, de decirle al Señor: Señor, quiero que me des la victoria sobre el pecado. Quiero ver a nuestros hermanos y amigos de pie. Vamos a orar. Oremos. Gracias, Padre bendito, por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo de tinieblas. Bendice a tu pueblo, Señor, que este estudio, Señor, haya sido de bendición para tu pueblo, y que nuestros hermanos y nuestras visitas puedan comprender de que solamente en Cristo hay redención de pecado. Danos tu fortaleza, danos tu escudo, danos tu justicia, Señor, para que podamos vencer y podamos cada día parecerlos a ti, Señor. Señor bendito, reconocemos de que sin tu poder, sin tu ayuda no somos nada. Solamente en ti hay victoria. Ayúdanos, Señor, a depender cada día de tu poder y de tus manos. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe crezca y poder aferrarnos cada día de tus méritos. Gracias, Padre bendito, por tus bendiciones y por tus promesas. Gracias porque en la cruz nos redimiste y nos diste una vía de escape. Gracias por tus bendiciones. Te lo agradecemos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Los esperamos mañana. Vamos a estudiar otro precioso tema. Dios les bendiga.